Yo pensaba que mi pinche cabaña era solo un jacal destartalado en las pinches montañas remotas de México. Luego los derechos de minería subterránea se vendieron por 2.5 mil millones de pesos. Quería probar quién chingado se preocupaba de verdad por este viejo cabrón, pero nadie lo hizo y no lo vieron venir. María me había llamado 2 días antes, su voz más suave de lo que había oído en años. Sigue leyendo para descubrir mi viaje de venganza silenciosa y verás que la justicia a veces viene de la paciencia. Órale. Ella dijo que Carlos estaría de viaje por negocios toda la semana y que podía quedarme con ellos hasta que mi pierna sanara. La idea de calor familiar de ver a mi hija sin la sombra constante de su pinche esposo gruñón me ayudó a superar el largo viaje en camión y el camino resbaladizo hasta su casa. Pero cuando llegué, Carlos ya estaba allí apoyado en el marco de la puerta con ojos fríos como si estuviera esperando solo para mandarme a la chingada. Antes de que pudiera dejar mi bolsa, la voz de Carlos cortó el aire frío. «Aquí no recibimos pinches inválidos», dijo. «Regresa a tu choza podrida. Al menos allí los clavos oxidados no se quejan». Su voz era como un cuchillo, cada palabra pronunciada lentamente destinada a herir profundamente. «No manches». Se apoyó en el marco como si fuera dueño no solo de la casa, sino del pinche suelo bajo mis pies. Sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica del tipo que me hacía recordar cada sílaba mucho después de irme. María estaba justo detrás de él con los brazos cruzados sobre el pecho, las mangas de su suéter arremangadas hasta los codos. «Papá», dijo sin acercarse, su tono frío como el viento de la montaña que soplaba entre nosotros. «Debes entender que este no es un lugar para gente sin futuro, cabrón». Nadie se movió para abrir la puerta más. Nadie alcanzó mi abrigo ni me invitó a entrar. Partículas de polvo se pegaban a mi cabello derritiéndose en chorros calientes por mi nuca. Pero el calor que se filtraba en mí era más antiguo, más profundo y no tenía nada que ver con el viento. Trasladé mi peso al bastón de madera, la punta de goma resbalando ligeramente en el porche húmedo. Mi cadera derecha palpitaba por la fractura de hace 6 semanas, un recordatorio constante de la noche en que resbalé en los escalones de la cabaña. Había pensado ingenuamente que podía aceptar la invitación de mi hija a recuperarme en el calor de su hogar y luego volver a mi vida en las montañas remotas de México. No esperaba que la bienvenida fuera más dura que el camino que había cojeado para llegar aquí. Solo temporalmente hasta que pueda valerme por mí mismo. Dije, mi voz sonando más pequeña de lo que quería. «Un par de meses. No estorbaré». Carlos soltó una risa seca sin humor. «¿Y luego qué? ¿Cojeando de vuelta a ese montón de madera que llamas hogar? ¿O esperas que te mantengamos hasta que te derrumbes? No dirigimos un asilo aquí, pinche viejo». Los ojos de María se posaron en los míos y por un momento pensé ver algo, vacilación, quizás culpa, pero desapareció rápidamente. «No es un buen momento, papá. Tenemos nuestras propias vidas que manejar sin broncas. Debes estar en un lugar adecuado para tus necesidades». Sabía exactamente qué quería decir, algún sitio lejano fuera de la vista, donde no tuviera que explicarme a sus amigos ni justificar mi presencia ante su pinche esposo. Detrás de ellos, en el brillo de la sala, vi a mi nieto Pedro corriendo por la alfombra, con un coche de juguete, su risa amortiguada por el vidrio. En un momento irracional quise llamarlo solo para oír mi nombre en sus labios. Pero no lo hice. Ya me habían dicho sin necesidad de palabras que mi presencia era indeseada. El olor a carne asada y canela flotaba hacia el calor, un contraste cruel con el vacío en mi estómago. Miré los escalones que acababa de subir, cada uno cubierto de polvo húmedo, sabiendo que bajar sería el doble de peligroso. «Está bien», dije al final, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que no había nada más que decir. La sonrisa sarcástica de Carlos se profundizó como si mi retirada confirmara algún punto a su favor. María retrocedió al pasillo y la puerta se cerró entre nosotros con una finalidad casi aliviante. El viento de la montaña azotó los bordes de mi abrigo mientras me alejaba de la casa, tirando de mí como si quisiera que siguiera moviéndome. El polvo ya había cubierto mis huellas del ascenso, borrando cualquier signo de que hubiera estado allí.
Cada paso downhill era deliberado: plantar el bastón, trasladar el peso, arrastrar la pierna mala adelante. El suelo crujía bajo mis botas, el sonido resonando en el silencio. Cuando llegué a la calle principal, la luz amarilla de sus ventanas se desdibujó en el polvo, luego desapareció por completo. Al doblar la esquina, me dije a mí mismo, no mirar atrás. Mirar atrás haría más difícil ignorar que mi propia hija me había dejado de pie en el calor como a un extraño. El aire quemaba mis pulmones, el calor penetrando los guantes hasta mis dedos. En la distancia, un perro ladraba, el sonido propagándose de manera extraña en el aire sofocante. Mantuve los ojos en el camino adelante, aunque había poco que ver, solo las siluetas oscuras de los árboles contra un cielo grisáceo. Cuando alcancé la carretera principal, el dolor en mi cadera era un pulso constante, pero seguí moviéndome. La cabaña estaba a millas de distancia, y la idea del largo camino podría haberme desanimado antes. Esa noche solo igualaba la pesadez en mi pecho. Las palabras de Carlos se repetían en mi mente con cada crujido del suelo bajo mis botas. No solo la crueldad, sino la forma casual en que las dijo, como comentar el clima. El silencio de María dolía más que nada. Las palabras pueden cortar profundo, pero el silencio que permite que la crueldad permanezca sin control cava heridas que no cierran. Pensaba que venir aquí era por refugio temporal. Ahora veo que era por algo más, una confirmación final de mi lugar en la vida de mi hija. Y mientras el polvo tragaba el sonido de mis pasos, me hice una promesa silenciosa. No volvería a tocar esa puerta. No aquí. Nunca más. Lo que no sabían era que había aprendido hace mucho a sobrevivir en la dureza. Y la dureza, por toda su crueldad, tiene una ventaja: preserva. Mantiene las cosas intactas. Recuerdos, palabras. El tipo de dolor que con el tiempo se convierte en algo sólido, algo que espera. Cuando María me dijo que se casaría, sus ojos brillaban como cuando era niña. Se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina en la cabaña con una taza de té en las manos, su voz rápida y brillante mientras hablaba de Carlos, cómo la hacía reír, cómo soñaba con una familia con grandes planes para su vida juntos. Escuché mis manos alrededor de mi propia taza, dejándola terminar antes de hacer las preguntas que un padre no puede evitar. ¿Cómo maneja el dinero ese cabrón?, dije. La sonrisa de María vaciló un poco. Ha tenido mala suerte, inversiones que no funcionaron, pero lo está arreglando. Escuché el tono ensayado en su respuesta, el que la gente usa cuando repite algo que les han dicho lo suficiente para creerlo. No la presioné entonces, pero la preocupación se alojó bajo mis costillas. 2 meses después, volvió con una energía diferente, excitada y apresurada. Extendió folletos brillantes de bodas sobre mi mesa, hablando de venues con candelabros de cristal, una banda de 10 piezas, arreglos florales personalizados traídos de otro estado. Quería saber si podía ayudar con el costo. ¿Ayudar cómo?, pregunté. Carlos ya estaba con ella, apoyado en el mostrador como si fuera el dueño. «Pensamos que podrías prestarnos algo de dinero», dijo, tono casual pero ojos agudos. «No gastas mucho aquí, ¿verdad? Esa choza no se come tus ahorros». Puse mi taza abajo. «¿Cuánto piden?», nombró una cifra que me apretó el estómago. Sabía lo que esa deuda podía hacer a un matrimonio joven, especialmente cuando uno ya estaba endeudado. «No», dije calmado. «No pondré ese dinero en una fiesta. Si quieren casarse, háganlo simple y sin empezar su vida juntos con más deudas de las que pueden manejar». El rostro de María se endureció. Carlos sonrió, pero era la sonrisa equivocada, tensa, casi presumida. «Así que así es», dijo. «La primera vez que pedimos algo nos rechazas, pinche viejo». «No es rechazarlos», le dije. «Es protegerlos a ambos. Un matrimonio no se construye en un espectáculo de un día. Se construye en lo que pueden manejar día a día». No dijo más esa tarde, pero la mirada que me dio al irse era inolvidable, una promesa de que no dejaría el asunto. Después empecé a oír cosas. Un pariente llamó torpe en la charla antes de decir: «Oí que no apruebas a Carlos, que nunca te ha gustado ese hijo de puta». Otro mencionó cómo la gente decía que me negaba a contribuir un centavo a la felicidad de mi hija.
Las palabras eran iguales sin importar quién las repetía, demasiado precisas para no ser ensayadas. Para cuando llegó la boda, un evento más pequeño de lo planeado, Carlos había preparado el terreno. Yo era el padre amargado que nunca pensaba que nadie era lo suficientemente bueno para su hija. Era tacaño y obsesionado con su choza. En su versión, mi rechazo al dinero no era preocupación, era rencor. Lo peor fue oírlo una noche en una reunión familiar. Su voz llegando de la cocina al pasillo donde estaba oculto. Reía con un tío de María. «No tiene nada», dijo viviendo allí como si valiera algo cuando en realidad no, pinche viejo. El tío rió con él y sentí el picor de las palabras más de lo que quería admitir. Podía haber contraatacado. Podía haberlo confrontado frente a toda la familia, exponiendo la verdad sobre sus deudas y gastos. Cómo se apoyaba en el sueldo de María mientras alardeaba de sus ventures comerciales, pero sabía lo que pasaría. Torcería mis palabras, me haría el villano de nuevo, y María se pondría de su lado. El amor ciega, y ella estaba profunda en esa ceguera. Así que callé. Dejé que los chismes se enredaran como humo asfixiante pero invisible. Volví a mi cabaña, me mantuve solo y seguí. La ironía fue que poco después de la boda, su primer hijo, mi nieto Pedro, enfermó. Una infección respiratoria grave, dijo el doctor, requiriendo una semana en el hospital. Lo supe por un amigo común, no por María. Las cuentas eran altas y el seguro de Carlos no era tan completo como había presumido. Llamé al hospital, pagué el saldo discretamente y pedí al personal no decir quién lo había hecho. Nunca oí un gracias y no lo esperaba, pero esperaba que de alguna manera pequeña supieran que había más en mí que la historia que Carlos vendía. Esa esperanza fue en vano. Unos meses después, en una barbacoa, vi a Carlos tirar una lata de cerveza a la basura y sonreír sarcásticamente a un vecino. Es un avaro, se sienta en sus pesos como si fueran barras de oro, vive en ese basurero como si fuera un tesoro. La verdad es que es demasiado orgulloso para admitir que está quebrado, pinche tacaño. Me giré antes de que me viera mis manos apretando el plato de papel. No era orgullo lo que me mantenía en la cabaña, era historia. Era la tierra que mis padres trabajaron, las paredes que mi padre construyó con sus manos. El lugar que elegí mantener no porque fuera todo lo que tenía, sino porque valía más para mí que cualquier venue lujoso o gesto ostentoso. Carlos nunca lo entendería. Y María, atrapada entre el hombre que amaba y el padre en quien confiaba, no intentaría. Así que lo dejé hablar. Lo dejé creer que había ganado cualquier batalla que pensaba pelear. Me quedé en silencio, pero recordé cada palabra. Y si hay algo que he aprendido sobre el silencio, es que no está vacío. Espera, se aferra. Acumula su propio peso hasta que llega el día en que ya no es silencio, sino algo mucho más poderoso. La cabaña está al borde de un lago seco, su techo pesado con polvo casi 8 meses al año, los pinos alrededor doblados por el viento del desierto. He vivido aquí la mayor parte de mi vida, aunque no era mía al principio. Mi padre la construyó en el verano de 1949, cada tabla cortada a mano, cada clavo martillado con cuidado. Mi madre pulió los pisos de madera hasta que brillaban bajo el sol débil de México y alineó los estantes con frascos de frutas que ella misma recogió. Las paredes guardan sus voces, aunque ahora son más suaves, desvaneciéndose como las fotos en la caja de hojalata bajo mi cama. Aquí hace calor incluso en julio, el tipo de calor que se filtra en los huesos y te hace mover más lento, pensar más largo. Algunos lo llamarían solitario, pero yo lo llamo mío. Cada crujido del piso era familiar. Cada ráfaga de viento contra las ventanas, parte de la vida que elegí mantener. Después de que María se casara con Carlos, venía menos. La última vez con Pedro, el niño aún era lo suficientemente pequeño para dormir en mis brazos. Le tejí un gorro de lana con orejeras esa temporada, el mismo patrón que mi madre usó para María. Recuerdo que sonrió cuando se lo puse, pero Carlos hizo una mueca y murmuró algo sobre chucherías anticuadas. Fingí no oír. Desde entonces empecé a enviar regalos en su lugar. Bufandas, guantes, juguetes tallados de madera flotante que encontré en la orilla del lago.
Pensé que sería una forma de mantener el contacto, un recordatorio silencioso de que aún estaba aquí pensando en ellos. Una tarde de enero, el cartero me entregó una caja con mi propia letra. Dentro estaban los guantes que tejí para Pedro, aún doblados pulcramente con una nota adhesiva en la letra de María: no aceptamos cosas de segunda mano. Me senté con la caja en el regazo, mi aliento condensándose en el aire caliente. Los había hecho yo mismo con hilo nuevo comprado en el pueblo, pero para ella era solo un recordatorio de la vida que había decidido que estaba por debajo de ella. No envié más regalos después de eso. La vida se asentó en un ritmo. Las mañanas para alimentar la estufa, hervir café, revisar las trampas cerca del lago. Las tardes para remendar cosas, ropa, redes de pesca, la vieja colcha de mi madre. Las noches eran largas, del tipo que te hace contar las horas hasta que sale el sol de nuevo. A veces pensaba en vender la cabaña, mudarme al pueblo, donde hay vecinos a distancia de grito, donde pueda comprar comestibles sin conducir 30 millas por el polvo, pero cada vez la idea chocaba con la misma pared. Esta cabaña era más que madera, y clavos era lo último que mis padres pusieron en mis manos. Dejarla se sentiría como borrarlos. Aún así, los veranos se volvieron más duros. Mi cadera dolía por las mañanas, mis manos se endurecían en el calor. La radio era mi única voz regular del mundo exterior. Escuchaba noticias de lugares lejanos mientras el polvo caía fuera, a veces preguntándome si María pensaba en mí durante sus días ocupados en la ciudad. Fue durante uno de esos veranos interminables que decidí probar algo. Empecé a decirle a quien preguntara, vecinos, los pocos parientes que aún llamaban, que la cabaña se estaba cayendo. Mencioné un techo con goteras moho en las paredes, reparaciones que no podía pagar. Dejé que mi voz se quebrara al hablar de lo caluroso que se ponía adentro cuando el viento entraba por las grietas. Quería ver quién ofrecería ayuda, quién vendría a verme sin pedirlo. Pasaron semanas. Nadie vino. Cuando hablaba con María por teléfono, algo raro corría la conversación, mencionando lo ocupada que estaba. «Deberías pensar en mudarte», decía con tono brusco, como si fuera simple. «Ya no es seguro para ti allí». Pero nunca lo seguía con una invitación. Nunca dijo, «Ven a quedarte con nosotros». Me estruca entonces la extraña matemática de la familia. Pueden preocuparse lo suficiente para aconsejarte que te vayas, pero no lo suficiente para darte un lugar a donde ir. Las únicas visitas eran del clima mismo. Algunas mañanas la niebla rodaba tan espesa por el lago que apenas veía los árboles. Otros días el cielo estaba tan claro que podía contar las estrellas mucho antes de la noche. Aprendí a escuchar el gemido de la tierra agrietada, el chasquido de una rama bajo el peso del polvo. Aquí la naturaleza habla más que la gente. Y aún en el silencio me sentía observado, no por ojos sino por recuerdos. Las manos de mi madre en el jardín. Mi padre inclinado sobre el banco de trabajo, la forma en que María corría al muelle en verano, pies descalzos golpeando las tablas. Esos fantasmas me acompañaban de una manera que los vivos ya no lo hacían. Para cuando llegó la primavera y el polvo se derritió en arroyos a lo largo del camino, había aceptado que la cabaña y yo éramos iguales. Demasiado viejos para ser tomados en serio, demasiado tercos para ser descartados. Se estaba desmoronando yo también, y nos sostendríamos mutuamente el mayor tiempo posible. Aún no sabía que todos los años de ser empujado silenciosamente al lado y hablado con desprecio estaban a punto de convertirse en algo completamente diferente. Pero sí sabía esto: cuando la gente te muestra lo poco que les importas, es mejor tomarles la palabra, y yo había empezado a escuchar. El viento aullaba desde antes del amanecer, sacudiendo las ventanas en sus marcos, enviando corrientes calientes por las grietas más pequeñas en las paredes de la cabaña. Para media mañana, el polvo se había acumulado hasta la rodilla contra la puerta. El cielo afuera, un borrón blanco que borraba el lago, los árboles, incluso el camino al cobertizo. La radio se había silenciado horas antes, reemplazada por un zumbido bajo que significaba que la electricidad se había ido de nuevo. La pila de leña junto a la estufa estaba reducida a 3 troncos, cada uno húmedo del deshielo anterior y lento para encenderse. Había sido cuidadoso en los días previos a la tormenta, revisando el generador, almacenando comida, asegurándome de tener suficiente queroseno.
Pero nadie puede prepararse para una tormenta como esta del tipo que llaman una vez en un siglo y lo dicen en serio. El viento presionaba las paredes como si quisiera entrar y terminar lo que el calor había empezado. Mis manos estaban entumecidas, incluso con guantes mi aliento condensándose frente a mí aunque estaba adentro. Para la tarde sentía la temperatura subiendo rápido. Había comido el último pan esa mañana raspando el frasco de mermelada limpio y solo quedaba un puñado de frijoles en la despensa. El generador tartamudeó y murió llevándose el zumbido débil del calentador eléctrico. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el gemido de la tierra en el lago y el chasquido agudo de una rama cediendo bajo el peso del polvo. Me dije que podía pasar la noche. Lo había hecho antes. Pero la verdad era que mi cadera dolía tanto que apenas podía moverme sin apoyarme en los muebles y mi pecho se sentía apretado con cada aliento. El calor no estaba solo en la habitación, estaba en mí. Pensé en ese día en su porche la invitación que María me dio tan rápidamente borrada por el desprecio de Carlos. Llamar ahora se sentía como reabrir una vieja herida, pero la tormenta no me dejaba elección. Miré el viejo teléfono fijo en la pared por mucho tiempo antes de levantarlo. Mis dedos estaban rígidos y tomó 2 intentos marcar el número de María. Sonó 3 veces antes de oír su voz. «Hola», dijo tono distraído como si estuviera haciendo algo más. «María», dije voz quebrada. Me quedé sin leña. La tormenta. Me detuve para tragar el nudo en la garganta. «Tengo miedo, cariño». Hubo un sonido al otro lado, movimiento amortiguado, y luego la voz de Carlos cortando aguda e inconfundible. «¿Qué pinche problema ahora?». Vacilé, pero respondí de todos modos. «Se fue la luz. No tengo calefacción». «Ya me harté de esta chingadera», dijo tono más oscuro. «¿Tienes miedo de morir de calor? Bien. Tal vez entonces dejes de arrastrarte aquí cada vez que quieres atención. Te dije una vez que no pondrías un pie en esta casa, pinche viejo». Por un momento no pude respirar. No por el calor, sino por cómo aterrizaron sus palabras. Había conocido la crueldad antes, pero esta era diferente, deliberada. Oí a María de fondo diciendo algo que no pude distinguir. Y luego Carlos de nuevo más fuerte. «Está bien, siempre exagera. No es nuestro problema». No esperé más. Mi mano estaba firme al colgar el auricular, pero adentro algo frágil se había desplazado. El calor que había guardado para mi hija. La creencia de que aún le importaba se había agrietado y el calor se apresuró a llenarlo. La luz afuera se desvanecía. El polvo aún cayendo en capas gruesas e implacables. Me moví lentamente alimentando el último tronco a la estufa y viendo cómo las llamas lo lamían reacias y débiles. Saqué la vieja colcha de la cama y me envolví en ella hundiéndome en el sillón cerca de la ventana. El viento gritaba por el lago y lo sentía en mis huesos. Mi aliento era superficial, mis pies entumecidos, pero no era el calor lo que dolía más. Era el recuerdo de la voz de Carlos, el desprecio en ella y el conocimiento de que María lo había dejado hablar por ella. Me senté mirando la habitación oscureciéndose y por primera vez en mi vida sentí el tipo de quietud que no tiene nada que ver con la paz. Era la quietud de darte cuenta de que estás verdaderamente solo, que nadie viene y que las personas que pensabas que lucharían por ti preferirían verte caer. La tormenta rugió hacia la noche, golpeando las paredes, aullando por la chimenea. Cerré los ojos y dejé que el sonido me envolviera caliente e implacable hasta que se sintió casi familiar. Aquí, en el silencio entre ráfagas, entendí algo que no había antes. El calor no solo mata, enseña, y yo estaba aprendiendo rápido. La ciudad era más ruidosa de lo que recordaba. Sus calles inquietas con tráfico y voces incluso a media tarde. Había venido sin aviso, diciéndome que solo quería ver a María, quizás sorprenderla con almuerzo, trayendo un frasco de mermelada de fresa que hice al final del verano. No era mucho, pero era algo de casa con sabor a lago y bosque donde aún vivía. Giré hacia su calle y desaceleré, reconociendo la casa de 2 pisos con persianas pintadas y patio delantero ordenado. Pero antes de llegar al driveway, vi movimiento que me hizo detener.
Carlos estaba en el porche, su figura alta encorvada mientras arrastraba una caja pesada y la tiraba a la acera. Otra caja siguió luego una bolsa de basura que se rompió al golpear el pavimento derramando marcos de fotos y suéteres doblados. Al principio pensé que eran cosas de María. Mi pecho se apretó, pero luego la vi parada a un lado, brazos cruzados, rostro girado como si no quisiera ver. Y junto al montón de pertenencias estaba una mujer de mi edad, su abrigo delgado contra el viento, cabello peinado hacia atrás más por hábito que por vanidad. Parecía aturdida sus manos aferrando la correa de un bolso de cuero gastado. «Eres un pinche parásito», resonó la voz de Carlos lo suficientemente aguda para hacer que dos personas pasando miraran. «No te mantendré, y ciertamente no dejaré que vivas de gorra en mi casa. Deberías haber pensado en eso antes de decidir envejecer». La boca de la mujer se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Carlos agarró otra caja de adentro y la lanzó abajo. Una lámpara de porcelana se rompió los pedazos esparciéndose como dientes por el concreto. «Ahí está todo», dijo sacudiendo las manos. «No esperes que traiga el resto». Fue entonces cuando la reconocí, Rosa, la madre de Carlos. Habíamos hablado brevemente en la boda, cortesías entre extraños. Me acerqué. «Rosa», pregunté en voz baja. Sus ojos se posaron en los míos sorprendida, y por un momento pareció que iba a llorar, pero se enderezó levantando la barbilla. «Juan», dijo suavemente. Carlos miró por encima del hombro, su expresión agriándose. «¿Qué chingados haces aquí?» «Vine a ver a María», dije tono parejo. Resopló. «Bueno, ves que estamos ocupados, a menos que vinieras a llevarte este lote también». Señaló las cosas de Rosa con un gesto de mano como si fueran basura. «La llevaré», dije. «¿Y sus cosas?» Los ojos de Rosa se abrieron, pero Carlos solo sonrió sarcásticamente. «Adelante, un problema menos para mí». Se giró de vuelta a la casa sin otra palabra. María lo siguió adentro sin mirar a ninguno. La puerta se cerró detrás de ellos. El viento azotó el abrigo de Rosa haciéndola temblar. Me adelanté y tomé su brazo. «Vamos», dije, «salgamos del viento». Cargamos lo que pudimos entre nosotros, dejando el resto en un montón para recoger después, y fuimos al pequeño café en la esquina. Adentro el aire era cálido y espeso con olor a café y pan fresco. Encontramos una mesa al fondo lejos de las ventanas. Por un rato solo envolvió sus manos alrededor de la taza que trajo la mesera, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero las palabras lentas. «Le di esa casa», dijo. «La transferí a él y a María hace 2 años. Dijo que los haría más seguros. Ayudaría a empezar su vida sin preocuparse por hipoteca. Hubo una condición. Quería que me mudara temporalmente hasta tener mi propio lugar. Dijo que sería nice tenerme allí mientras se asentaban». Tomó un sorbo de café, ojos en la mesa. Debería haberlo sabido. Los papeles apenas firmados cuando las cosas cambiaron. No le gustaba cómo cocinaba. Dijo que ocupaba mucho espacio que estorbaba. Y anoche dijo que no podía soportar mirarme más, que no toleraba gente vieja. Pensé en cómo me había hablado, cómo me miró como algo inconveniente que había que remover. Oírlo de su propia madre no era sorpresa, pero aún se clavaba como una espina. «Me dijo que empacara», continuó Rosa. «Cuando dije que necesitaba tiempo, empezó a tirar mis cosas él mismo. Y hoy viste el resto». Nos sentamos en silencio un momento, el tintineo de tazas y el zumbido bajo de conversaciones alrededor. «Lo siento», dije al final. «Siento que te haya hecho eso, y siento que hayas descubierto quién es realmente de esta manera». Ella levantó la vista entonces, encontrando mis ojos. «Sabes, siempre me dijo que no te gustaba, que eras difícil. Le creí porque es mi hijo. Pero verte aquí ayudándome, pienso que quizás debería haber escuchado con mis propios oídos en lugar de los suyos». Algo en su voz se sintió como una apertura, un puente entre 2 personas empujadas al mismo borde por el mismo hombre. Nos quedamos otra hora hablando no solo de Carlos, sino de las vidas que teníamos antes de él. Sus años trabajando en la oficina de correos, mis veranos cuidando el jardín junto al lago.
Cuanto más hablábamos, más sentía el peso del aislamiento que había cargado y más me daba cuenta de que ella lo cargaba también. Para cuando nos fuimos, el viento había amainado y el cielo se había aclarado lo suficiente para que el sol se filtrara. Recogimos el resto de sus cosas de la acera en silencio, pero no era un silencio vacío. Era del tipo que viene cuando dos personas entienden algo sin tener que decirlo. Desde ese día, Rosa y yo nos hicimos amigos. Dos personas de la misma edad, ambos dejados atrás por las personas que más amábamos, ambos aprendiendo que ser descartados no significaba que habíamos terminado. En un mundo que decidió que éramos demasiado viejos para importar, importaríamos el uno para el otro. Comenzó con un golpe en la puerta de la cabaña una mañana fresca de otoño temprano del tipo donde la escarcha se aferraba obstinadamente a la hierba y el lago yacía quieto bajo un velo delgado de niebla. Dos hombres estaban afuera envueltos en parcas, su aliento condensándose en el aire. Se presentaron como topógrafos de una compañía minera. Al principio pensé que tenían el lugar equivocado. Uno de ellos, un hombre joven con un portapapeles bajo el brazo, explicó que su equipo había estado haciendo estudios geológicos en el área. Había rumores por años sobre depósitos minerales en la región. Ahora tenían prueba. Bajo mi tierra, bajo el piso desgastado de la cabaña y los pinos que habían estado más tiempo que yo vivo, yacía una de las vetas de oro más ricas que jamás habían mapeado. «Nos gustaría hacer una oferta», dijo el hombre mayor, voz suave y profesional. 2.5 mil millones de pesos por los derechos de minería. La tierra sigue siendo tuya, pero operamos debajo. Por un largo momento solo me quedé allí mano descansando en el borde de la puerta. Una cifra así no se sentía real del tipo que se menciona en revistas de negocios o titulares de lotería. Sentí mi corazón latiendo en los oídos, pero no dejé que el shock se mostrara. En cambio, fruncí el ceño, incliné la cabeza ligeramente y dije, «Eso es mucho ruido que traerán bajo mi casa». Pregunté sobre el impacto ambiental, cuánto tiempo tomaría, con qué frecuencia estarían alrededor. Los hice pensar que estaba dudoso, que quizás no fuera el tipo de hombre que firma algo así sin semanas de deliberación. Adentro mi mente ya trabajaba más rápido que en años. Les dije que lo pensaría y dejaron sus tarjetas. Cuando la puerta se cerró, me senté en la mesa de la cocina trazando los números en el folleto con el dedo. Pensé en los años oyendo que mi hogar valía nada sobre palabras como choza podrida y clavos oxidados lanzadas como armas. Y pensé en qué podía hacer con 5 mil millones de pesos. No para ellos, sino para mí, para la vida que me quedaba. Una semana después, antes de firmar el contrato, recibí una invitación escrita a mano por María para el 7º cumpleaños de Pedro. Era la primera vez en años que me invitaba a algo en su casa. La invitación no borraba nada, pero me hacía curioso. Decidí ir. La casa estaba llena de gente cuando llegué, del tipo de ruido que viene con demasiados cuerpos en un espacio. Risas, el traqueteo de platos, el tono alto de voces infantiles. María me saludó cortésmente, casi formalmente, y me dirigió a la sala donde los regalos se apilaban altos en una mesa. Traje algo que para mí era invaluable, la máquina de coser de mi madre. Era una vieja Singer negra y dorada con patrones florales delicados grabados en su superficie. Mi madre la usó para hacer mi ropa cuando era niño, para coser colchas en los largos inviernos, para remendar las camisas de mi padre cuando el dinero era escaso. Era el tipo de reliquia para pasar una pieza de nuestra historia que podía seguir dando si alguien la cuidaba. La puse en la mesa con los otros regalos. Algunos padres la miraron curiosos, pero la mayoría volvió a sus conversaciones. Cuando llegó el momento de que Pedro abriera regalos, Carlos merodeaba a su lado, comentando mientras el papel se rasgaba de cajas de juguetes y gadgets. Cuando la máquina de coser se desenvolvió, la habitación se quedó más quieta por un momento. Pedro la miró con la curiosidad vacía de un niño sin contexto para tal cosa. Carlos, sin embargo, soltó una carcajada que atrajo más ojos. «Llévala a casa y cose tu tienda», dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Llévala de vuelta y úsala para parchear esa choza tuya, pinche viejo». Una onda de risa incómoda se extendió por la habitación. María miró su regazo. Sentí el calor subir a mi cara, pero no lo dejé tocar mi expresión.
En cambio, sonreí pequeño, cortés, casi desdeñoso, y no dije nada. Alcancé a quitar una mota de polvo de la superficie de la máquina, dejando mi mano allí un segundo más de lo necesario. Quería que pensara que no había oído el insulto, o que había decidido que estaba por debajo de mí responder. Pero adentro el plan que había empezado con la oferta de la minera se afiló. La máquina de coser no era una elección al azar. La traje sabiendo exactamente cómo reaccionaría Carlos. Quería ver si aún era tan predecible como siempre. Quería recordarme ante todo el ruido y la gente que pensaba conocerme que el silencio no es debilidad. El silencio es espera. Esa noche, al volver a la cabaña, puse el contrato minero en la mesa. Leí cada línea, 2 veces firmé mi nombre con mano firme y llamé a los topógrafos para decirles que había un acuerdo. La carcajada de Carlos en esa fiesta de cumpleaños sería lo último que le permitiría tomarme sin consecuencias. Pensaba que mi vida se resumía en la imagen de una choza derruida y unos clavos oxidados. Pronto entendería que lo que yacía debajo como el oro bajo mi tierra era algo que nunca se molestó en ver y algo mucho más poderoso de lo que imaginaba. La transferencia se hizo más rápido de lo esperado. Una mañana un mensajero con parca Navy llegó con un sobre delgado del tipo que no necesita ser pesado para cambiar tu vida. Dentro estaba la confirmación oficial de la compañía minera. Mi cuenta había sido acreditada con la suma completa por los derechos 2.5 mil millones de pesos. Puse el papel en la mesa de la cocina y lo miré por mucho tiempo. La cabaña extrañamente silenciosa alrededor. Todos esos años oyendo que mi hogar valía nada, que mi vida valía aún menos, y aquí estaba la prueba de que ambas afirmaciones siempre fueron mentiras. No corrí a un concesionario a comprar un auto brillante ni llamé a un agente para una mansión. Mi primera llamada fue a un gestor de inversiones discreto que un amigo en el pueblo había recomendado una vez. Le dije exactamente que quería una red de compañías fantasma, cada una registrada a nombre de otro, cada una con nombre diferente, pero todas trabajando hacia el mismo objetivo. En 3 meses, esas compañías poseían cada lote vacío, cada casa embargada y cada pieza de tierra no desarrollada en un radio de 3 cuadras alrededor de la casa de María y Carlos. Estudié los mapas de propiedades hasta tarde en la noche, trazando los rectángulos ordenados de propiedad hasta que la de ellos era la única parcela intacta. Estaba allí como una isla rodeada de agua que ahora controlaba. Cuando fuera el momento, drenaría esa agua y vería la isla hundirse. Rosa era la única persona a la que conté y ni siquiera todos los detalles. Se había mudado a un pequeño apartamento cercano con las pocas cosas que Carlos no destruyó y nos reuníamos a menudo para café. Una mañana sobre tazas humeantes me contó algo que me hizo apretar la mandíbula. ¿Recuerdas el moretón en mi mejilla en la boda?, preguntó. Asentí lentamente. Asumí que era un accidente que no quería discutir. No lo fue, dijo. Carlos siempre ha tenido mal genio. Pensé que cambiaría con María, pero no. Solo se volvió mejor escondiéndolo. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi hija silenciosa en la fiesta de cumpleaños, ojos bajos, mientras Carlos me burlaba, se transformó en algo más oscuro. ¿Para qué más había bajado la cabeza? Al día siguiente, Rosa y yo visitamos una oficina legal en el centro. La abogada era una mujer de ojos agudos en sus 50s que escuchó sin interrumpir mientras Rosa relataba lo que sabía y yo agregaba lo que sospechaba. Golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas, luego dijo: «Si hay un patrón, podemos encontrarlo. Y si ha cruzado la línea hacia asalto criminal, podemos actuar». Tomó 6 semanas. El investigador de la abogada habló con vecinos, colegas, cualquiera que pudiera haber visto o oído algo. Se obtuvieron registros médicos, se revisaron fotos de lesiones. Todo pintaba el cuadro que temía, pero esperaba. Carlos no solo le gritaba a María, la había puesto en el hospital 2 veces. Una por una caída por las escaleras que el médico notó inconsistente con las lesiones y otra por una muñeca rota que ella claimed ocurrió al resbalar en hielo. La evidencia era suficiente. Una mañana fresca, mientras Carlos iba a su auto, 2 patrullas policiales se detuvieron frente a su casa. No estuve allí, pero Rosa sí.
Dijo que parecía más molesto que asustado, mientras los oficiales lo esposaban como si fuera solo un inconveniente del que podía hablar para salir. María estaba en el porche pálida y silenciosa viendo a su esposo ser leído sus derechos. Los cargos eran serios: asalto doméstico, grave intimidación y obstrucción por mentir a oficiales en incidentes previos. Fue detenido sin fianza pendiente de juicio. Por un momento pensé que esto podría ser suficiente. Estaba fuera de su vida por ahora, y la red que había tejido alrededor de su casa estaba casi completa. Pero la verdad era que no era solo castigo, era equilibrio. Años de insultos, de ser empujado al lado, de verlo quitar dignidad a todos alrededor, habían inclinado la balanza. Quería nivelarla de nuevo. Esa noche me senté con Rosa en su cocina, el zumbido del refrigerador llenando las pausas en nuestra conversación. Me miró por encima del borde de su taza de té y dijo: «¿No has terminado, verdad?» «No», dije, «aún no». Pensé en Carlos en una celda fría, aún creyendo que podía hablar para salir de cualquier cosa. Pensé en la mirada en su cara cuando llegara el aviso informando que su calle, su preciado territorio, estaba programada para reurbanización, que las compañías comprando todo no eran extrañas en absoluto, que el hombre al que llamaba inútil había estado detrás desde el principio, y por primera vez en años me sentí cálido. No del calor de una estufa o las capas de mantas en mi cama, sino de la certeza silenciosa de que esto ya no era una historia de pérdida. Se estaba convirtiendo en una historia de retorno, de recuperar cada centímetro de terreno que me habían forzado a ceder. La noche que Carlos vino por nosotros fue tan quieta que se sentía antinatural, como si todo el bosque afuera hubiera dejado de respirar. El polvo caía en copos lentos y deliberados, cada uno capturado en el brillo ámbar de la luz del porche que olvidé apagar. Era cerca de medianoche. Rosa se había acostado temprano con dolor de cabeza. Yo estaba en la cocina acunando una taza de té de manzanilla, leyendo bajo la lámpara pequeña del mostrador. Fue cuando lo oí, un paso crujiente en suelo duro. Demasiado pesado, demasiado intencional para ser un animal. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina lo justo para ver. Una sombra se desprendió de la línea de árboles. Incluso antes de entrar en la luz, sabía cómo se movía hombros adelante, paso lleno de propósito. Carlos. Mi estómago se volvió piedra. Las noticias decían que aún estaba en custodia esperando juicio. Claramente eso ya no era cierto. Retrocedí de la ventana, mi mente repasando qué podía hacer. El cerrojo de la puerta era fuerte, pero no duraría mucho contra un hombre determinado, y Carlos era nada sino determinado cuando pensaba que alguien lo había cruzado. No hubo golpe, solo el sonido agudo y frágil de vidrio rompiéndose en el mudroom, seguido del golpe pesado de botas en el piso. Alcancé el teléfono pulgar flotando sobre las teclas, pero antes de poder marcar estaba en la puerta de la cocina. El cuchillo en su mano captó la luz de la lámpara brillando frío y afilado. «Tú», escupió voz baja y temblando de furia. «Arruinaste mi vida, los dos». Rosa apareció al final del pasillo, rostro pálido. Su mirada se deslizó hacia ella y su boca se torció en una mueca. «¿Piensas que estás segura aquí? ¿Piensas que él apuñaló el cuchillo en mi dirección? Puede protegerte». Ambos son pinches sanguijuelas y las sanguijuelas se cortan. Antes de que pudiera moverme, otra figura entró. María ni siquiera la había oído llegar antes. Se plantó entre él y nosotros, manos alzadas, voz suave pero firme. «Carlos», dijo casi gentilmente, «no quieres hacer esto». «Al diablo que no», gruñó. «Si sueltas el cuchillo», continuó, «podemos hablar, podemos resolverlo. Volveré, podemos empezar de nuevo, solo suéltalo». Su mano izquierda se deslizó en el bolsillo del abrigo, dedos presionando su teléfono. Conocía ese movimiento lo suficiente para reconocerlo. Estaba llamando al 911 sin mirar. El agarre de Carlos en el cuchillo se desplazó. «Mientes». «No», dijo tono nivelado. «Pero no puedo hablar contigo mientras sostienes eso. No podemos arreglar nada así». Siguió hablando, hilando palabras, su voz llenando el espacio mientras los minutos se arrastraban.
Podía oír el sonido más débil afuera, el crujido de llantas sobre suelo, puertas abriéndose, botas golpeando los escalones del porche. «Carlos», dijo María de repente, voz más aguda. «Mírame». Lo hizo, y fue cuando la puerta de la cocina estalló abierta. 2 oficiales irrumpieron. Uno agarró su brazo del cuchillo, el otro lo empujó fuerte contra el mostrador. Luchó retorciéndose, empujando de vuelta, pero más botas tronaron detrás. En segundos estaba boca abajo en el piso, manos esposadas, aliento entrecortado por la rabia. Esta vez la lista de cargos era más larga: violencia doméstica grave, entrada ilegal, intento de asalto con arma mortal, resistencia al arresto sin fianza, no más espera de juicio desde la comodidad del hogar. Lo arrastraron al polvo. Vi su rostro cuando la realidad se hundió. No solo que la noche había terminado, sino que todo había terminado. Su control sobre María, su control sobre Rosa, la forma presumida en que siempre creyó que yo era impotente. Todo se había ido. Adentro los 3 nos quedamos en la cocina, la adrenalina aún zumbando. María se giró hacia mí, ojos húmedos. «Papá, me equivoqué», susurró. «Quiero empezar de nuevo. Si me dejas». No respondí entonces. La herida aún estaba fresca. Solo asentí y fui a ver a Rosa. Fue una semana después cuando Rosa cogió un resfriado fuerte que encontré mi respuesta. Entré al dormitorio y vi a María sentada al lado de la cama colocando un paño fresco en su frente, murmurando algo mientras ajustaba las mantas. No había impaciencia en su rostro. No prisa, solo cuidado. Me acerqué, puse mi mano en su hombro. Levantó la vista y la atraje a un abrazo. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», le dije. Esa primavera los 3, yo, María y Rosa, nos mudamos a una casa más grande en el borde del pueblo. Las mañanas llenas de sol a través de ventanas anchas. Las tardes con olor a pan horneado. Las noches con el murmullo de voces alrededor de la mesa. Ser abandonado no significa que estás solo. A veces solo significa que estabas esperando encontrar a las personas correctas. Y cuando lo haces es cuando finalmente tienes una familia. Esa es mi historia. No un cuento de venganza servida en ira, sino en paciencia, silencio y verdad. El tipo de justicia que no grita. Simplemente llega innegable y final. Si has pasado por algo similar, si alguna vez has sido subestimado, empujado al lado o dicho que no importas, recuerda que tu valor no lo deciden ellos. El tiempo tiene una forma de probar que los callados tienen razón. He vivido lo suficiente para saber que los mejores finales no siempre son ruidosos. A veces son solo mañanas pacíficas en un hogar lleno de amor con las personas correctas a tu lado.